Piénsenlo un momento. Cada vez que abrimos una app de mapas, pasa algo que es, bueno, casi mágico. ¿Cómo es posible que en un planeta con más de 500 millones de kilómetros cuadrados, un aparatito en el bolsillo sepa exactamente dónde estamos? Pues vamos a desentrañar la ciencia detrás de ese pequeño milagro de todos los días. Claro, todos conocemos esta imagen, ¿verdad? Es el famoso pin rojo. Y no nos dice, estás por acá o más o menos por esta zona. No, no. Nos dice, estás justo aquí. Es un punto de certeza absoluta en medio de un mapa inmenso. Pero, a ver, ¿cómo es que lo sabe? ¿Cómo un dispositivo puede tener esa precisión? Bueno, ya les adelanté que no es magia. Es una combinación increíble de física, muchísima ingeniería y, sobre todo, matemáticas. Ok, para entender cómo funciona todo esto, no hay que pensar en una sola cosa. Imagínense más bien que es como una orquesta global, donde un montón de piezas tienen que trabajar en una sintonía perfecta. Y esa orquesta se llama GPS, o Sistema de Posicionamiento Global. Tiene, digamos, 3 secciones principales. Primero está el segmento espacial, que son, pues, los satélites. Luego, el segmento de control, que serían como los directores de la orquesta, pero acá en la Tierra. Y por último, el segmento de usuario, o sea, el teléfono o el dispositivo que tenemos en la mano. Y la escala de esto es que es impresionante. No estamos hablando de un par de satélites, ¿eh? Es toda una red de más de 24 orbitando a unos 20.200 kilómetros de altura. Y están distribuidos de tal forma que no importa en qué rincón del planeta estemos, siempre, pero siempre, vamos a tener por lo menos 4 de ellos a la vista. Pero claro, esos satélites no andan por ahí solos. Para eso está el segmento de control, una red de estaciones por todo el mundo. Su única chamba es vigilar que los satélites estén bien, que sus órbitas sean las correctas, y esto es clave, que sus relojes atómicos sean increíblemente precisos. O sea, son como los guardianes de la exactitud de todo el sistema. Muy bien, ya conocemos a los músicos de la orquesta. Ahora veamos cómo tocan su canción. Todo se basa en un principio llamado trilateración. Y para que se entienda fácil, vamos a empezar con un ejemplo súper simple, en 2 dimensiones, como si fuera un mapa plano. A ver, imagínense esto. Un satélite manda una señal. El teléfono la recibe y mide cuánto tiempo tardó en llegar. Con ese dato, calcula la distancia. Pongamos que son, no sé, 20.000 kilómetros. El problema, eso solo nos dice que estamos en algún punto de un círculo gigante, con ese satélite justo en el centro. Podríamos estar en cualquier lado de ese círculo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Entra en juego un segundo satélite. Este hace lo mismo, mide su distancia y crea su propio círculo. Ahora, los únicos 2 lugares en los que podríamos estar son, exacto, los 2 puntos donde se cruzan esos 2 círculos. Pasamos de infinitas posibilidades a solo 2. Y para el gran final, llega el tercer satélite. Traza su propio círculo y, ¿qué creen? Solo se va a cruzar con los otros 2 en uno solo de esos 2 puntos. ¡Y listo! ¡Ahí está! En un mapa plano, con 3 señales, es más que suficiente para saber exactamente dónde estamos. Pero claro, el mundo no es un mapa plano. Vivimos en un planeta tridimensional. Así que ahora vamos a llevar esta misma idea del papel a la realidad, al espacio. La lógica es exactamente la misma, ¿eh? Solo que, en vez de círculos, los satélites generan esferas. Y aquí viene el detalle importante. 2 círculos se cruzan en 2 puntos, pero 2 esferas se cruzan y forman un círculo completo. Cuando llega una tercera esfera y corta ese círculo, nos quedamos con solo 2 puntos posibles. Entonces, el resultado de esas 3 esferas son 2 puntos. Pero aquí viene lo bueno. Uno de esos puntos va a estar aquí, en la superficie de la Tierra, y el otro va a estar flotando por ahí, en medio del espacio. Obviamente, nuestro receptor es lo suficientemente listo para descartar la opción imposible y ya está, sabe dónde estamos. Pero a ver, un momento. Si al principio dijimos que siempre tenemos que tener al menos 4 satélites a la vista y con 3 ya sabemos dónde estamos, ¿para qué demonios necesitamos un cuarto satélite? Bueno, esta pregunta nos lleva a la parte más pero más fascinante de todo este sistema. Resulta que el problema más grande del GPS no tiene que ver con el espacio, tiene que ver con el tiempo.
Y para resolver ese problema, necesitamos la ayuda de una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. La respuesta es esta. El cuarto satélite no está ahí para encontrar nuestra posición. Está para arreglar el tiempo. Es, por así decirlo, un reloj de precisión celestial. Su señal extra le permite a nuestro receptor hacer un cálculo más, darse cuenta de qué tan mal está su propio reloj y sincronizarlo para que funcione con la misma exactitud que un reloj atómico. Y se preguntarán, ¿por qué tanta obsesión con el tiempo? Pues porque, como dijimos, la distancia se calcula midiendo cuánto tarda en llegar una señal de radio. Y como esas señales viajan a la velocidad de la luz, la medición del tiempo tiene que ser, y de verdad, no exagero, extraordinariamente precisa. Para que se den una idea, la luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad, si el reloj de nuestro teléfono se equivoca por una sola millonésima de segundo, el error en el mapa sería de casi 300 metros, o sea, el GPS sería totalmente inútil. Por eso es tan importante ese cuarto satélite. Pero la historia se pone todavía más increíble. Resulta que según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no es igual para todos, es relativo. Y como los satélites se mueven rapidísimo y sientan una gravedad mucho más débil que nosotros aquí abajo, sus relojes andan un poquito más rápido que los nuestros. Y ese poquito es suficiente para armar un desastre total. Si los ingenieros no corrigieran constantemente esa diferencia de tiempo que Einstein predijo hace más de 100 años, el GPS acumularía un error de 10 kilómetros cada día. Es una locura pensar que la misma teoría que nos habla de agujeros negros es la que nos ayuda a encontrar la pizzería que está a la vuelta. Así que ya saben, la próxima vez que vean ese pin rojo en la pantalla, recuerden todo lo que hay detrás, toda una orquesta de satélites, la geometría de las esferas que nos ubican, un cuarto satélite que es el guardián del tiempo y, por supuesto, las correcciones diarias de la mismísima teoría de la relatividad. Ese simple pin en el mapa es solo un ejemplo de cómo la ciencia más compleja está ahí, escondida a plena vista, haciendo que nuestra vida moderna funcione. Y nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué otra magia de todos los días damos por sentada sin tener idea de la increíble ciencia que la hace posible?